arrancamos la presentación y empecemos hablando acerca de la demanda. La pregunta que les estoy planteando el día de hoy es si la demanda de poliolefinas en los últimos 12, 14 meses ha sido mejor o peor de lo que pudiera esperarse dentro de una circunstancia como la pandemia del COVID a la que nos estamos enfrentando. Entonces, la respuesta es una respuesta, por supuesto, compleja y que realmente uno depende de dónde estemos localizados en el mundo, ¿no? Entonces, la primera información que les estoy presentando aquí es referente al mercado europeo y son las importaciones de polietileno para los países de la Unión Europea en el año 2019 y 2020. Entonces, lo que observan es una tendencia a la baja de las importaciones de las poliolefinas al mercado europeo, que hubo un 4% en las importaciones de polietileno y un 5% en las importaciones de polipropileno hacia el mercado europeo. Y estos datos son consistentes con, digamos, la actividad de manufactura de productos que utilizan plástico dentro de la Unión Europea, que el año 2020 sufrió una reducción aproximadamente del 5%, como ven en el gráfico de la derecha, y que realmente sigue el movimiento de las medidas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos europeos para tratar de preservar la vida de sus ciudadanos, pero que a la vez tuvo un impacto importante en la actividad económica. Ahora bien, quiero recalcar las cifras que dije, un 4 y un 5% de la reducción en las importaciones y podríamos decir que en el consumo de estos materiales dentro del mercado europeo. Esta reducción, que es importante, no es exactamente igual a la reducción en la actividad económica. De hecho, hubo un colapso generalizado de las economías europeas en el año 2020 y se ve una desconexión del crecimiento o decrecimiento económico y el decrecimiento del consumo de las poliolefinas. En otro mercado muy importante como es el mercado chino, lastimosamente no tenemos más información en el tema del trade, o sea, de las importaciones, más allá del mes de julio del año 2020, por lo menos para consumo afuera del mercado chino. En cualquier caso, lo que vemos aquí es una gráfica diferente a la que estamos viendo en Europa. Vemos que hay un aparente crecimiento en las importaciones, tanto de polietileno como de polipropileno, al menos en el periodo que abarca hasta el verano. Y esto, digamos, que se refleja también en las estadísticas de las importaciones de todos los plásticos. Esta sí pude obtenerla a través de la administración de las aduanas del gobierno chino. Y como ven aquí, las importaciones, esto no es solamente poliolefinas, son de todos los plásticos, llevaron una expansión, después de la contracción en el primer trimestre del 2020, una expansión fuerte durante el verano y en promedio se han mantenido por encima del promedio de importaciones del 2019. O sea que podemos asumir que hubo un crecimiento en el consumo de plásticos en el mercado chino. De hecho, las importaciones crecieron un 10% en el año 2020. O sea que también es diferente, digamos, una evolución distinta a la evolución que vimos en Europa, pero nuevamente no está conectado, ha perdido de cierta forma la conexión con el crecimiento de la economía en China, que tuvo un crecimiento, es una de las pocas economías a nivel global que creció en el año 2020, pero que fue mucho menor que el crecimiento de las importaciones de poliolefinas y de polímeros, hacia el país. Esto es testamento, digamos, a las medidas, primero, bastante radicales que tomó el gobierno chino para evitar el contagio generalizado a su población y por otro lado también a las medidas de fomento de la actividad económica que arrancaron en el mes de junio del año pasado y que llevan a esta reactivación económica en el mercado chino. Pero nuevamente, tanto en Europa como en China, vemos una desconexión entre el crecimiento de las poliolefinas, la demanda al menos aparente de las poliolefinas y el crecimiento económico.
Entonces, ¿por qué se da a cabo, por qué se lleva a cabo esta desconexión? ¿Cuál es la diferencia que existe entre las poliolefinas y la economía en general? Bueno, realmente lo que se puede decir es que las poliolefinas son parte del armamento que tenemos como humanidad para defendernos en contra del COVID. Por un lado, vamos a hablar acerca del uso de las poliolefinas en envase y embalaje y cómo ha evolucionado durante el último año. Luego, no hay que dejar de destacar el uso particularmente de polipropileno en equipamientos para la protección personal, tanto de personal médico como de los consumidores a nivel global. Y por último, el cambio, digamos, de hábitos. Estamos todos hablando, yo estoy aquí desde mi casa, pero estoy seguro que muchos de ustedes también están viendo esta presentación desde sus casas, y esto ha también tenido una incidencia, un impacto en el consumo de polilefinas, y que hace que nuestras cifras de demanda sean mejores que lo que se pudiera esperar. A ver, en el caso de envase e embalaje, al menos yo no sé cómo ha sido en sus países, pero en Estados Unidos claramente los consumidores han girado sus hábitos y han tratado de buscar aquellos productos que protejan el contenido de una forma que pudiese evitar el contagio con esta terrible enfermedad. Y esto lo que ha resultado es en un incremento en el consumo de envases y embalajes, y lo que ayuda evidentemente mucho a tanto al polietileno como al polipropileno, porque ambos son productos que se utilizan extensivamente en el envasado. En el caso de la compañía Amcor, que como saben bien es una de las mayores productoras de envases a nivel global, en la presentación de noviembre del 2020, donde tenían los resultados anuales de sus negocios, lo que nos indica Amcor es que el segmento de flexible tuvo un incremento de un 2% con respecto al año 2019 y un crecimiento especialmente importante en el mercado de Norteamérica. Y luego, si vemos el área del empaque flexible, hubo un incremento de un 4% nuevamente, destacando un incremento de consumo más fuerte en Norteamérica, con envases para bebidas creciendo un 7% y luego envases para llenado en caliente con un crecimiento de un 12%. Y es estas tendencias, digamos, de crecimiento de la demanda, uno de los factores que hacen que ya sea la recaída o el crecimiento sean mayores o menores que los colapsos o las expansiones de las economías que observamos anteriormente en Europa y Asia. Este es uno de los factores. Luego, el segundo factor nuevamente está relacionado con el material de la protección al personal médico y también a los consumidores. Al principio de la pandemia había mucha preocupación acerca de la disponibilidad de estos materiales para cubrir las necesidades simplemente de los médicos. O sea, no sabíamos ni siquiera si teníamos suficiente para proteger al personal médico. Y luego la otra problemática que se observaba es la descolocación de las unidades de producción de estos materiales. Es decir, teníamos que importar, nuestras fábricas no estaban preparadas, y durante todo el año lo que se ha visto ha sido un incremento de las inversiones en capacidad, ya sea reactivación de plantas que existían o construcción de nuevas plantas también para la producción de estos materiales. No solamente de máscaras, pero también de vestidos, de respiradores, de piezas para respiradores, etc. Y nuevamente este es otro factor que hace que la demanda, en particular de polipropileno, sea bastante mejor de lo que estábamos esperando. Por último, el otro factor que hablaba era el cambio en los hábitos. En marzo del año pasado, mi familia pasó de estar esparcida entre Austin, College Station y Houston a estar concentrados completamente dentro de nuestra casa. Y eso es lo que hace a nosotros y a muchos otros consumidores, creo que no solamente en el mercado norteamericano, sino a nivel global, es en invertir en ya sean equipamientos o reconstrucciones o cambios ya internos y externos también en los patios de las casas, para que pudiésemos disfrutar
afuera, no sentirnos tan encerrados como nos estábamos sintiendo, y luego que dentro de nuestras casas también tuviésemos espacios separados. Y eso lo que ha hecho es nuevamente fomentar un crecimiento en la demanda de material para la construcción. En el último trimestre del año 2020, las ventas de Home Depot en Estados Unidos incrementaron un 25%. Así que tenemos tres factores: el envase y embalaje, el material para protección personal y el material para la construcción, que en su conjunto hacen que el crecimiento de la demanda sea mejor de lo que esperábamos. De hecho, en el caso de Norteamérica, tengo unas expectativas relativamente positivas para el mercado. ¿Por qué digo relativamente positivas? Porque la caída de la demanda para todo el año espero que sea en total de un poquito por encima del 2% para todas las polilefinas, con casos como el de polietileno de baja densidad en realidad expandiendo en demanda con respecto a la demanda del 2019, y el resto de los productos cayendo, pero no al mismo nivel que caía la economía. O sea que la desconexión de crecimiento o de crecimiento económico y la demanda tiene mucho que ver con la importancia o la relevancia de los plásticos como herramientas para combatir la pandemia.